Gloria a Dios. Bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Porque Jesucristo mandó, está escrito en Juan 4:24, Jesucristo mandó diciendo: Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario o menester que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Y por este propósito estoy aquí y espero a Dios que con este mismo propósito estás aquí conmigo. Bienvenidos. En el nombre de Jesucristo. Les tengo una pregunta. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Hay varias personas que tendrán opiniones diferentes sobre este asunto, tocando este tema, pero realmente de acuerdo a la Biblia hay una sola respuesta. Un cristiano es un discípulo del Señor Jesucristo. Un discípulo del Señor Jesucristo. La Biblia dice en Actos o Hechos 11:26 que los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos. Cristianos, porque somos de Cristo. Aleluya. Dice la Biblia que cualquier persona que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Está escrito en 2 de Juan, versículo 9. Cualquier persona que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo no es de Dios, no tiene a Dios. Entonces hay muchas personas en el mundo que profesan ser cristianos, pero la realidad es que muy pocos realmente son cristianos, como está escrito en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, cuando Jesucristo dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. ¿A dónde? A perdición. Y los que entran por él son muchos. Porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Pocos son los que lo hallan. Y además Jesucristo dijo, está escrito en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, o libres, perdón. Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, dice Jesucristo. Entonces, los cristianos son los discípulos de Jesucristo. Lo que Él manda, lo que Él ha dicho, su palabra que está escrita en esta Biblia, nosotros lo creemos y obedecemos. Entonces, un cristiano es uno que cree que Dios es uno, porque dice la Biblia que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Los cristianos no creen que Dios es trino o una trinidad de personas, porque la Biblia no enseña eso. La doctrina de la Trinidad es una doctrina de Roma, viene de Babilonia y es del demonio, es del diablo. Dios no es una trinidad de personas y no hay ningunos dioses que se llaman Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo. Esos dioses no existen, son mitos. El único Dios verdadero, de acuerdo a la Biblia, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo cuando estaba orando, y estoy abriendo mi Biblia a Juan 17 y versículo 3, dice, y esta es la vida eterna. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios, orando a su Dios, diciendo estas cosas. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es el Hijo de Dios, no Dios el Hijo. Hay una gran diferencia entre los dos términos. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él no es Dios el Hijo. Dios el Hijo no existe. El Hijo de Dios es el Hijo de Dios. Y Jesucristo, el Hijo unigénito del Dios viviente, dice que el Dios y Padre de Él, a quien Él estaba orando, es
el único Dios verdadero. Entonces, como dice la Biblia, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un cristiano cree en el único Dios verdadero. Un cristiano no cree en tres dioses o un Dios que supuestamente es trino o tres personas divinas, distintas uno de otro, pero unidas en cualquier manera. Esa es mitología. Eso viene de Babilonia por medio de la Iglesia Católica y sus hijas protestantes. Pero un cristiano ni es católico ni protestante, porque los protestantes son católicos, pertenecen a la misma familia, por eso se llaman protestantes, porque están protestando contra su madre, y su madre es la Iglesia Católica. Entonces, un protestante es un católico rebelde, que está protestando contra su madre, la Iglesia Católica. Y un cristiano ni es católico ni es protestante. Un cristiano no es un discípulo de Roma, como los católicos y protestantes. Un cristiano es un discípulo de Jesucristo. Nosotros creemos la doctrina de Cristo, la doctrina de Él que Él dio a sus apóstoles para dar al mundo. Entonces no creemos en un Dios trino porque no hay tal cosa. Y no creemos que un cristiano es una persona que ha aceptado a Jesucristo en su corazón, porque ese evangelio no es evangelio y no existe en ningún lado en la Biblia. No hay tal enseñanza en la Biblia de aceptar a Jesucristo como tu Salvador y Señor personal. Esa enseñanza no existe en la Biblia. Es una tradición de los hombres, inyectada en las iglesias por los jesuitas, y no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. Dice la Biblia que para ser un cristiano, para ser convertido en cristiano, que necesitamos arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, con la promesa que vamos a recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu de nuestro Dios y Padre que estaba en Jesucristo su Hijo. Ese mismo Espíritu se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la Biblia. Entonces, si nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, eso es para perdón de pecados. La sangre de Jesucristo fue derramado por la remisión de pecados, o para la remisión de pecados. Y cuando estamos bautizados en el nombre de Jesucristo, la sangre, por mandato de Dios, que Él derramó en esa cruz, está presente ahí en el agua para lavarnos de nuestros pecados. Eso es como Dios ha ordenado para que nosotros podamos recibir perdón de nuestros pecados. Porque no podemos ir a ese lugar en el este de Jerusalén, de donde Jesucristo, nuestro Señor, fue matado en esa cruz, y sacar de la sangre que Él derramó allí y ponerla sobre nosotros para borrar nuestros pecados. Entonces Dios ha ordenado una manera en que cualquier persona en cualquier lado en el mundo y en cualquier edad de tiempo o cualquier época de tiempo puede ser lavado por esa sangre. Y ese es el mandamiento que Él dio por medio de su Hijo Jesucristo a sus apóstoles para predicar a todo el mundo, para que nosotros podamos saber cómo estar salvados de nuestros pecados, lavados con esa sangre preciosa. La sangre de Jesucristo nos lava de nuestros pecados. Nos lava o nos limpia de nuestros pecados. Perdón mi español, ando aprendiendo. Cuando creemos el Evangelio de Jesucristo y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Esa es la única manera para que un hombre o una mujer pueda recibir perdón de sus pecados. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la manera que un pecador está convertido en un cristiano. La doctrina de aceptar a Jesucristo o hacer una decisión para Jesucristo, eso no está escrito en ningún lado en la Biblia. Ningún apóstol de Jesucristo en ningún tiempo dijo a cualquier persona, solamente tienes que aceptar a Jesucristo. No, eso no está escrito en ningún lado de la Biblia. No existe en la Biblia, en la iglesia de Jesucristo. Esa doctrina no existe.
Entonces, un cristiano es uno que cree que Dios es uno, que tiene su Hijo unigénito que envió en el mundo, y Él está en su Hijo. Dios fue manifestado en la carne. Y la deidad del Hijo de Dios, Jesucristo, es su Padre. Esa es la deidad de Cristo. Su Padre, su Dios. Él es la deidad. Aleluya. Y por eso Jesucristo está llamado Dios en la Escritura, porque Dios estaba en Cristo. Y siendo bautizados en su nombre y habiendo recibido su Espíritu, manifestado con el hablar en otras lenguas, somos hechos cristianos. Eso es un cristiano. Y un cristiano no asiste a una iglesia. No asiste a ninguna iglesia. Nosotros que somos cristianos somos la iglesia. No tenemos una iglesia para asistir. Porque la iglesia no es un edificio. La iglesia es los cristianos. Nosotros, los cristianos, somos el ejército de Dios. Dios es el Señor de los ejércitos, del cielo y de la tierra. Y nosotros, la iglesia de Cristo, somos su ejército en la tierra. Entonces no asistimos a una iglesia. Somos la iglesia. Y nos reunimos, pero no decimos vamos a la iglesia, porque no tenemos una iglesia para visitar, porque somos la iglesia. Siendo cristianos, nosotros creemos y obedecemos la palabra de Dios, porque permanecemos en la palabra de Dios. No aprendemos cómo ser cristiano por medio de YouTube o por medio de ir a una iglesia o por medio de leer libros sobre la Biblia. Nosotros cristianos seguimos en la palabra de Dios. Nosotros leemos la Biblia. La Biblia. Si yo digo que soy cristiano y he sido cristiano por más que 6 meses y no he leído toda la Biblia todavía, hay un problema. Hay un problema. Leyendo 5 capítulos diario, uno puede leer toda la Biblia en 6 meses, más o menos. Entonces, si usted es un cristiano, cada 6 meses aproximadamente, debes estar leyendo toda la Biblia. Toda la Biblia, más o menos. Puedes leer más que 5 capítulos por día o puedes leer menos que 5 capítulos por día. La cosa más importante es que estás reteniendo las cosas y obedeciendo las cosas que estás leyendo. Tenemos que leer y obedecer la palabra de Dios. Por eso dijo Jesucristo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo de Jesucristo es uno que gasta su tiempo a los pies de Jesucristo escuchando sus palabras. Y no solamente escuchando, pero haciendo lo que dice Jesucristo. Como dice en Santiago, que se llama en mi Biblia Jacobo 1:22, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aleluya. Entonces, siendo cristianos, obedecemos a Jesucristo. Nosotros no robamos, nosotros no mentimos. Nosotros siendo hombres nos vestimos como hombres y siendo mujeres, las mujeres se visten como mujeres. Las mujeres no se visten ropa de hombre, pantalones. Las mujeres cristianas se visten con una falda o vestido, porque una falda o vestido es para mujer y el pantalón es para un hombre. Y los que ponen ropa para no sé cómo decirlo en español, las mujeres que ponen ropa de hombre son abominación delante del Señor. También los hombres que se visten con ropa de mujer es abominación. Una persona así se llama un travesti. Y esos son abominaciones delante del Señor. Las mujeres cristianas cubren sus cabezas con un velo, como dice la Biblia. Aquí en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 4 al 6. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza afrenta su cabeza. Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se rayese.
Porque si la mujer no se cubre, trasquílese también. Y si es vergüenza para la mujer trasquilarse o raparse, cúbrase. Es una enseñanza muy simple que es demostrado por todo el Antiguo Testamento, que Pablo estaba enseñando en el Nuevo Testamento, que una mujer de Dios se tiene que cubrir y cubrir con un velo, algo que cubre su pelo para que nadie vea su pelo, porque su pelo es su gloria, es parte de su desnudez, y no se debe mostrar, no se debe desplegar en público su cabello, su pelo largo y glorioso. Es parte de su desnudez, es parte de su gloria, es para su esposo, no es para el mundo. Entonces una mujer cristiana es penosa y ella cubre su pelo, ella cubre su cuerpo con ropa modesta y con un velo. Esa es una mujer cristiana. Y los cristianos no se casen con las esposas de otros hombres. Dice la Biblia que un hombre que se case con una mujer divorciada comete adulterio. Vamos a leerlo. En Lucas, está escrito en muchos lugares, pero en Lucas capítulo 16 y versículo 18. Lucas 16, 18. Jesucristo dice, cualquiera que repudia a su esposa y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Porque dice la Biblia que la mujer esposa está ligada con su esposo mientras que él vive. No hasta que ellos obtienen un divorcio, mientras que él vive. Entonces, cuando una mujer se casa con un hombre, cuando un hombre toma a una mujer para su esposa, ellos son no más dos, pero una sola carne. Una sola carne. Y por eso la esposa pertenece a su esposo mientras que él vive. Y si ella divorcia a él o él divorcia a ella y ella va para casarse con otro hombre mientras que su esposo está vivo, ella está cometiendo adulterio. Y también el hombre que está con ella, él está viviendo en adulterio con la esposa de otro hombre. Y punto. Esa es la enseñanza de la Biblia. Los cristianos no se casan con las esposas de otros hombres. Los cristianos no roban, no hurtan, no se ponen violentos, no llevan armas para matar gente. No somos borrachos ni drogadictos. Nosotros no usamos drogas porque el uso de drogas para curar enfermedades se llama hechicería. Entonces nosotros no hacemos eso porque somos cristianos, somos discípulos de Jesucristo. Y si tenemos una enfermedad, tenemos un pacto de sangre con el Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. Entonces Él ha dicho con sus llagas, ya hemos sido curados, porque Él vino en carne y sufrió las llagas para nuestra curación. Está escrito aquí en Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados Él fue. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su herida somos nosotros sanados. Esto está escrito como 7 siglos antes que Jesucristo nuestro Señor nació. Y aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Primera de Pedro 2 y 24, dice, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Habéis sido sanados. Ese es el tiempo pasado.
Nosotros cristianos, habiendo sido lavados por la sangre de Jesucristo, ya hemos sido curados. Y si tenemos una injuria o una enfermedad, podemos creer en la palabra de Dios, orar, o si estamos en una iglesia y tenemos acceso de los ancianos, podemos llamar para los ancianos de la iglesia para que ellos nos ungen con aceite, y dice la Biblia que la oración de fe salvará al enfermo. Y si él ha cometido pecados, le serán perdonados. Entonces nosotros cristianos no corremos a los doctores de Egipto para tomar sus hechicerías, para curarnos de una enfermedad. Y hay otra cosa que está pasando hoy en día, de que yo no puedo hablar aquí en esta plataforma, pero ustedes saben, en 2021, lo que está pasando, y una cosa que están diciendo que todos necesitan tomar, pues un cristiano no tiene que preocuparse sobre eso, porque la decisión no es ninguna decisión, de todos modos, porque nosotros no usamos cosas así. Entonces no estamos enfrentados con una decisión difícil, porque la decisión ya está hecha. Siendo cristiano, yo no uso drogas. Entonces esa cosa, yo no tengo interés ni necesidad para tal cosa. Aun si fuera una pandemia global, aun si fuera tal cosa, nosotros cristianos no necesitamos usar drogas para curar cualquier enfermedad, porque tenemos un pacto de sangre con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya. Nosotros cristianos no observamos las fiestas de los romanos, las fiestas paganas de los romanos, la Navidad, la Santa Semana o Semana Santa, Halloween, hay muchas otras cosas que no sé los nombres, los títulos en español. Pero nosotros cristianos no tenemos un día que es mejor que otro día. Todos los días nosotros somos cristianos, o siendo cristianos, servimos a Dios igual, en espíritu y en verdad. Regresando al tema principal de este video. Dice Jesucristo, Dios es espíritu, y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros, siendo cristianos, no tenemos un día mejor que otro día. Todos los días son iguales. Nosotros, siendo cristianos, no vamos a una iglesia. No tenemos una iglesia para visitar. Nosotros somos la iglesia. Nosotros, siendo cristianos, no tenemos teología. Teología es del diablo y para diablos. Pero nosotros hablamos como las palabras de Dios, porque está escrito, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. 1 de Pedro 4:11. Entonces, no empleamos teología, porque teología es hechicería con palabras. Teología es confusión. No tenemos seminarios. Los cristianos no asisten seminarios. No tienen nada que ver con seminarios, porque un seminario es una invención católica. Nosotros no tenemos tales cosas. Nosotros, siendo cristianos, tenemos un pacto de sangre con el Dios verdadero. El único Dios verdadero, y Él es uno, no tres. Somos bautizados en su nombre, llenos de su espíritu, que es manifestado por hablar en otras lenguas, otros idiomas que no hemos aprendido, como el espíritu nos da que hablamos. Nosotros guardamos la palabra de Dios y hacemos lo que dice Dios porque nosotros temamos a Dios y no los hombres. Nosotros no tenemos una organización que está llamada por otro nombre como católico o protestante o luterano, Asambleas de Dios, bautista, apostólica, pentecostal, tal y tal y tal y tal. Nosotros no tenemos títulos así. Nosotros somos llamados cristianos. Somos llamados por el nombre familiar. Porque dice aquí en Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15, Efesios 3, 14 y 15, que Pablo escribió: por causa de esto, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda familia en los cielos y la tierra. Toda la familia de Dios en los cielos y en la tierra está nombrada
del nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo? Dice la Biblia que el Hijo de Dios se llama Jesús porque Él heredó su nombre de su Padre. Jesús es un nombre que quiere decir Jehová el Salvador. Jehová el Salvador. Eso estamos diciendo. Cuando decimos Jesús, estamos diciendo, mejor dicho, cuando decimos Jesucristo, Jesús el Cristo, estamos proclamando el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso que ha venido en carne para salvar a nosotros. Este es el significado del nombre Jesús el Cristo o Jesucristo. Jesucristo es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo es el nombre del Hijo de Dios porque Él está llamado por el nombre de su Padre, y su Padre es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cuando María estaba encinta, que lo que fue engendrada en ella del Espíritu Santo era. Y punto, es tan fácil. Este es un cristiano. Si has estado engañado por las doctrinas de las varias iglesias hoy en día, yo entiendo porque yo estaba lo mismo. Yo no soy mejor que tú, en ninguna manera. Porque dice la Biblia que Dios ha escogido las cosas necias de este mundo para confundir las sabias. Entonces, si has estado engañado por las cosas de cualquier iglesia, cualquier denominación, cualquier enseñanza religiosa, yo entiendo, yo estaba ahí también. Hasta que Dios me dio la gracia para abrir su palabra y empezar a leer su palabra para conocer a Él. Y déjame decirte, amigo, amiga, hermano, hermana, dice Jesucristo, y Él es el testigo fiel. Dice Jesucristo, y estoy regresando a Juan 17 otra vez. Juan 17:3. Dice Jesucristo, y esta es la vida eterna. Cuando Jesucristo dice, esta es la vida eterna, si queremos la vida eterna, entonces debemos poner atención. Dice Jesucristo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado, que tú enviaste. Las personas que dicen que uno no puede conocer a Dios, que es un misterio. Sí, es un misterio para los pecadores. Pero a la gente de Dios, no es ningún misterio. Una persona que no conoce su Padre, ¿cómo es verdaderamente el Hijo? ¿Cómo será un hijo que no conoce su propio Padre? ¿Y cómo es posible que un cristiano que profesa ser un hijo de Dios no conoce su Padre? Pero en las iglesias están enseñando a la gente, cuando están enseñándole ese mito babilónico de la Trinidad, que es imposible conocer a Dios. Es un misterio, es tan sublime que nosotros no podemos entender a Dios. Pero dice Jesucristo que la vida eterna es que conozcamos a Él. Entonces, ¿quién está mintiendo? Usted puede conocer a Dios. ¿Por qué manera? Permaneciendo en su palabra, como Él dijo por la boca de su Hijo. Si permanecéis en mi palabra, vosotros, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El Padre de nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Cuando Él ungió su Hijo Jesucristo con su Espíritu, por eso se llama el Cristo, porque la palabra Cristo quiere decir el ungido.
Y cuando Dios puso su Espíritu sobre su Hijo Jesucristo, ese Espíritu se llama el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Jesucristo, el Hijo de Dios, sobre ese Espíritu? ¿Cómo se llamó por el Hijo de Dios ese Espíritu Santo? Se llamó el Padre. El Padre. El Espíritu Santo es el Padre. Y Él estaba en Cristo. Y cuando nosotros tenemos Cristo en nosotros, y estamos en Cristo por medio del bautismo en su nombre, y tenemos Él en nosotros por medio de su Espíritu que está en nosotros, le podemos conocer. Permaneciendo en su palabra, su Espíritu nos guiará en toda la verdad. Usted puede conocer a Dios. No viene en 15 minutos o 30 minutos por medio de ver un video. Pero si ustedes toman el consejo que yo, siendo cristiano, estoy dando ahorita en el nombre de Jesucristo, pueden conocer a Dios. No viene en un momento. Una persona, un hombre, no puede conocer su novia, su esposa, en un momento. Hay que gastar tiempo juntos. Una novia no puede conocer un hombre, su novio, su esposo, en un momento. En 15 minutos, en 20 minutos. No se pueden conocer. Hay que gastar tiempo juntos. Y ella aprende de él. Ella aprende de lo que a él le gusta, a él no le gusta. Ella aprende sus maneras. Ella aprende cómo agradarlo, cómo servirlo. Y si ella lo agrada, él va a tomar a ella por esposa. Porque ella lo conoce. Ella se ha esforzado para conocerle, para conocer sus caminos, para conocer su mente, su corazón, sus deseos, las cosas que él aborrece, las cosas que él ama. Ella se ha esforzado para aprender de él, para que ella pueda agradarle. Y entonces él va a tomar a ella para esposa. Así es con nosotros y Dios. Nosotros tenemos que gastar tiempo con nuestro Señor Jesucristo, esforzándonos para conocerle, esforzándonos para oír sus palabras y ponerlos en acción, obedecer lo que Él nos ha dicho. Y obedeciendo su palabra, Él va a dar a nosotros más sabiduría, más entendimiento. Porque dice la Biblia, un buen entendimiento tienen todos los que hacen sus mandamientos. Entonces, mis amigos, mis hermanos, no es un asunto de ir a una iglesia. Es un asunto de ser un discípulo de Jesucristo. Y aquí tenemos, en esta Santa Biblia, las palabras del Señor Jesucristo. Él nos mandó diciendo que si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Y Él ha dado a nosotros su palabra. Amén. Que sea la mano de Dios sobre todos los de ustedes que quieren la salvación, que quieren la vida eterna, que aman a Dios y su Hijo Jesucristo en verdad, para bendecirles con revelación y para que de partir de este momento van a estar buscando a Dios, dejando de ir a la iglesia y empezando de buscar a Dios y ser un discípulo de su Hijo Jesucristo, porque Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. En su nombre les doy estas palabras. Amén.